Vamos a ver la primera hoja de trabajo del módulo 2, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Esta es la primera hoja en la que vamos a trabajar en este libro. Te recomiendo que pauses el video, copies el cuestionario y por tu cuenta lo contestes. Posteriormente revises tus respuestas. Y recuerda que entre paréntesis tenemos la página a la cual debes dirigirte para encontrar la respuesta. Y comenzamos con la pregunta número 1. No voy a hacer todas porque nos extenderíamos mucho, pero las más relevantes. ¿Cuál acontecimiento histórico se considera el hito que marca el inicio del siglo XXI? Ese acontecimiento lo encuentras en la página 28 y es el ataque a las Torres Gemelas. Este libro tiene bastante contenido de este hecho histórico y conviene bastante que te enteres del mismo a través de las lecturas que aquí se proponen. La pregunta número 2, ¿qué significa la palabra hito? La encuentras igualmente aquí en el glosario. Un hito es un hecho significativo de una determinada época. Entonces aquí el hecho significativo a principios del siglo XXI o que marca la entrada del siglo XXI es el ataque a las Torres Gemelas. Otro ejemplo que te podría dar es si hablamos del hito que marca el inicio del siglo XX, podríamos hablar de la Primera Guerra Mundial en 1914 o en nuestro país la Revolución Mexicana en 1910. Nos vamos a la pregunta número 3, ¿qué es un hecho histórico? Y aquí en la página 30 nos muestra que un hecho histórico es una construcción intelectual hipotética creada por el historiador a partir de un análisis de los datos. Bueno, ¿por qué hipotética? Bueno, se reconstruyen los hechos de un determinado proceso social, pero hipotética pues viene de la palabra hipótesis, y una hipótesis es un hecho no comprobado en su totalidad. Entonces pensar precisamente que un hecho histórico no es comprobado porque nosotros no vivimos ahí, solamente se reconstruye a través de fuentes de información confiables. La pregunta número 4, ¿cuál es el principal objetivo de un historiador? Igualmente en la página 30 lo vas a encontrar. Bueno, dice que los estudiosos del pasado, de la historia, pues primero se cuestionan, después acuden a fuentes de información y finalmente lo comunican. Entonces, pues es un proceso relativamente sencillo de pensar, porque bueno, de llevar a cabo no es sencillo. Cuestionarse un hecho es simplemente pensar por qué sucedió, quién lo provocó o qué lo provocó. Fuentes de información confiables para poder armar el hecho de la manera más exacta o más verídica o más confiable. Y finalmente pues nos comunican, nos dan a conocer los resultados. La siguiente pregunta es, ¿a partir de cuál recurso un historiador da a conocer los acontecimientos? Página 36 es a través de un discurso por medio del lenguaje, mediante el cual se plasma su visión del mundo. ¿Su visión de quién? Pues del historiador. Y con un discurso no necesariamente estamos pensando en algo hablado, sino que estamos también refiriéndonos a libros, a escritos, a revistas. Enseguida buscaremos los elementos del contexto de comunicación, asimismo que es el contexto de producción. Bueno, un contexto de comunicación se refiere al momento y el lugar en el que se produce un acto comunicativo. Aquí lo podemos ver. Bueno, el momento pues es el tiempo, la época en el cual sucede. El lugar pues es el punto geográfico. Ahora, ¿cuáles son sus elementos?
un enunciador y su mensaje, o sea, ¿quién tiene la información? Ese es el enunciador, la persona que tiene una información. Esa información es el mensaje. Y finalmente el receptor del mensaje, que es el enunciatario. Estos son los tres elementos del contexto de la comunicación. Y el el contexto de producción, pues se refiere básicamente al momento en que fue producido el texto. Una vez que se obtuvo la información, ¿en qué momento fue producido ese texto? ¿Qué época? ¿Y qué lugar? ¿Y qué acontecimientos había cuando este texto fue dado a conocer? Vamos con la pregunta 10, ¿qué es un actor histórico? Página 43. Bueno, aquí lo tenemos en el glosario, pero pues es muy sencillo pensar que el actor histórico es el sujeto o sujetos, persona o personas que estuvieron dentro o participaron de un proceso histórico, de un hecho histórico. Por ejemplo, pues en el tema que nos refiere aquí en este libro, ¿quiénes crees tú que fueron los actores históricos de el ataque a las Torres Gemelas? Las personas que trabajaban dentro de los edificios, los atacantes, bomberos, policías, etc. Vamos con la pregunta 12, ¿qué es la macroestructura de un texto y cuáles son sus elementos? Bien, pues la macroestructura de un texto es básicamente la que organiza el documento en su totalidad, es decir, es la estructura donde se va a vaciar todo el contenido de un texto. El título, bueno, sus elementos son el título, la introducción, el desarrollo o cuerpo del texto y finalmente la conclusión. Ya nada más pues te recomiendo que hagas un cuadro comparativo de estos elementos. Y el resto de estas preguntas son cuestiones que ya vimos en el módulo 1, lo que se refiere al texto argumentativo y modalidad explicativa. Sin embargo, aquí te dejo las páginas donde lo podrás nuevamente retomar. Pero igualmente en el módulo 1 lo puedes profundizar también este tema. Entonces finalmente vamos a ver qué es interdisciplinariedad, página 67. Bueno, la interdisciplinariedad es básicamente el hecho de que varias disciplinas puedan estudiar un hecho, no nada más una disciplina. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa, que es el ataque a las Torres Gemelas, el ataque a las Torres Gemelas puede ser estudiado tanto por sociólogos, como por psicólogos, como por historiadores, entre otras tantas disciplinas que puedas tú pensar que puedan estudiar el ataque a las Torres Gemelas. Y aquí en esta pregunta, nada más, esto lo vas a encontrar no en la 67, sino en la página 65 de tu libro. En la página 65, aquí puedes leer el texto de la interdisciplinariedad. Aquí está. Y eso es todo en cuanto a la hoja número 1 de trabajo del módulo 2.